Este señor avisa a la policía de La Pampa, debe ser a Santa Rosa, según se me informó. Santa Rosa avisa a la Fuerza Aérea, todo esto se hizo en un manto de silencio, ¿no? Fuerza Aérea de Buenos Aires avisa a la embajada o algo por el estilo, porque alguno fue a golpear la puerta de la embajada de Estados Unidos. ¿Me consta? Sí me consta. ¿Por qué me consta? Porque había más yanqui que argentinos. Lo que veías recién es el corte de una entrevista que le realizamos a Osvaldo. Él era piloto de helicópteros y dice que fue testigo de primera mano de la recuperación de un objeto volador no identificado caído en la provincia de La Pampa. Y eso tiene todo que ver con lo que sucedió esta semana. El martes nos enteramos de que la CIA tiene una oficina que está enfocada en la recuperación y en preparar el camino para la recuperación de objetos voladores no identificados caídos en el extranjero, o sea, fuera de los Estados Unidos y especialmente, sí, en los territorios enemigos. La OGA es una oficina secreta, bastante secreta, por lo menos hasta ahora, que en los últimos años, desde 2003 aproximadamente, habría recuperado 9 objetos voladores no identificados, 2 de ellos en perfecto estado. Lo más extraño de todo es que parece que tienen la capacidad de detectar a los ovnis y hasta de verlos cuando están camuflados, o sea, cuando son prácticamente invisibles. En pocas palabras, Estados Unidos contaría con la capacidad de ver, perseguir y, por qué no, capturar objetos voladores no identificados de fabricación no humana. Todo esto salió a la luz en un artículo publicado por el Daily Mail en el que 3 informantes independientes del Pentágono confirmaron la historia. Esto ya de por sí es una bomba, pero además tenía otro objetivo, que era el de presionar para que sea aprobada la enmienda Schumer en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y me dirás, Fer, bueno, pero me estás hablando de política, de leyes, de enmiendas, ¿qué tiene que ver esto con los ovnis? Sí, claro, vos podés preguntarte eso, pero tiene todo que ver, porque estaba preparando esta enmienda, o al menos así parece, el camino para que sea una desclasificación ordenada. Ahora quedaría la opción de la desclasificación desordenada o la otra enmienda que está dando vueltas, que también podría servir. Sin embargo, entre toda esta vorágine se nos ha pasado algo por alto, y es que la sola existencia de la enmienda Schumer confirma la tenencia, atención con esto, confirma la tenencia por parte de Estados Unidos de restos tecnológicos y biológicos no humanos. Ya estamos jugando en las grandes ligas de la confirmación de que no estamos solos, y te lo cuento todo en este video. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y estás viendo La Señal Light. El boom de esta semana ha sido la nota del Daily Mail en la que se expone la existencia de OGA, una oficina de la CIA destinada a preparar, a allanar el camino de las fuerzas especiales para la captura y recuperación de objetos voladores no identificados fuera del territorio de los Estados Unidos y, sobre todo y especialmente, en aquellos territorios que son hostiles. Según esta nota, la Oficina de Acceso Global, OGA, un ala de la CIA, ha desempeñado un papel central en la recolección de naves espaciales extraterrestres desde el año 2003. Además, el gobierno de los Estados Unidos, a través de esta agencia, ha recuperado al menos 9 naves no humanas, algunas de ellas destrozadas tras un accidente y 2 completamente intactas. Y como si esto fuera poco, la CIA cuenta con un sistema que puede discernir ovnis mientras todavía están ocultos, y se envían unidades militares especiales para rescatar los restos. Al menos esto es lo que dicen las fuentes. La oficina OGA está listada dentro del área de ciencia y tecnología de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Entre sus responsabilidades está el recuperar armas nucleares perdidas, objetos tecnológicos de adversarios y, por lo visto, ovnis. Es lógico pensar que una oficina dedicada a estos temas esté dentro del área de ciencia y tecnología, pero exactamente ¿cómo funciona? Al parecer, una vez detectado un accidente ovni o un objeto que ha descendido a tierra, se envía un equipo de la OGA para asegurar el área y preparar todo con vistas de que el equipo de fuerzas especiales, que pueden ser los Navy SEALs,
solo deban entrar y tomar el material para llevarlo hasta los Estados Unidos. Una vez que las fuerzas especiales llegan al territorio norteamericano, automáticamente ponen estos restos, estos ovnis en manos de privados. ¿Por qué? Y lo dijimos aquí muchas veces, porque tienen una cuestión de derechos y de secreto comercial que todo el mundo debe respetar a rajatabla. Y esa es la mejor manera de esconder estos artefactos, porque si los dejasen dentro del ejército o dentro del Departamento de Defensa o el de Inteligencia, alguien podría rastrearlos por medio administrativo, por vía administrativa y hasta pedir que se desclasifiquen muy fácilmente. Básicamente, desde que los recuperan, pasan a estar bajo derecho y secreto comercial, pero siempre gestionados por la CIA. O sea, la CIA detecta y prepara el terreno, luego llega a una fuerza especial, agarra el aparato, lo lleva a Estados Unidos y se lo dan, por ejemplo, a Lockheed Martin. Mira, textual, una de las fuentes le dijo al Daily Mail: hay al menos 9 vehículos, hubo circunstancias diferentes para cada uno de ellos. Esto tiene que ver con la condición física en la que se encuentran. Si se estrellan, quedan muy dañados. Otros, sin embargo, 2 de ellos están completamente intactos. Esta misma fuente le dijo al Daily Mail: esta agencia de la CIA tiene un sistema que puede discernir ovnis mientras todavía están ocultos. Si la nave no humana aterriza, se estrella o cae a tierra, se envían unidades militares especiales para intentar salvar los restos. Esos son los textuales de las fuentes que están informando al Daily Mail, que al mismo tiempo son informantes que en este momento estarían declarando frente al fiscal de inteligencia, lo que hace que todo esto tenga un vuelo incluso más alto. Si te estabas preguntando si estas cosas solamente suceden en otros lugares del planeta, no, también suceden aquí en América Latina. Resulta que nuestro amigo Rodrigo Fuenzalida, gran investigador ufológico, uno de los creadores, de hecho, de la famosa serie chilena OVNI, tuvo un encuentro, digamos que cercano, con esta realidad de la CIA metiendo las narices en otros países para llevarse restos de ovnis. Me pasó personalmente, hace el año 97 nosotros publicamos en 2 cadenas de noticias norteamericanas, Luis Sánchez Perry, que era nuestro coordinador de información internacional, uno se llama UFO Roundup y la otra CNN News, publicamos el hecho de un ovni siniestrado el año 1917 en la región de Chanco, 7ª región de Chile. Esto lo ilustramos el caso en la serie OVNI, la primera temporada, donde habíamos tenido acceso a la testigo, la señora Juana Andaur. Nosotros publicamos todo esto en estas 2 cadenas, y de inmediato tomó contacto con nosotros Steve Wilson, que era un ex coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que en su minuto dirigía el famoso grupo Skywatch cuando se iniciaban ahí en Estados Unidos. Este grupo estaba conformado por ex miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas que habían participado en investigaciones. Inclusive el mismo Steve Wilson señalaba que él participó en una operación llamada PAMB, que consistía en ir a los lugares donde presuntamente habían ovnis siniestrados y recoger estos vestigios. Bueno, nosotros le señalamos con los correos electrónicos que teníamos ganas de incursionar, de ir al lugar y empezar a poco más que hacer un hoyo en el cerro para ver si encontramos. Entonces ellos directamente nos confiesan: nosotros queremos, finalmente los podemos ayudar y nosotros vamos a Chile. Ya pues empezamos a coordinar todo el asunto y nos dicen: solamente requerimos una pista aérea que esté cerca del lugar del incidente. Ya no hay problema, vamos a ubicar algún lugar cerca de Chanco donde puedan aterrizar aviones. Y ahí nos dice: sí, queremos ir, pero tenemos que ir en un Learjet a baja altura para que no seamos detectables entre los radares. Y ahí me empecé a poner un poco nervioso. Y después me dice textual: ni siquiera podemos dar información a la Embajada de Chile que vamos a ir a tu país, me decía. Wow. Porque si damos la información, va a caer por el área una unidad de la CIA que les llamaban los boinas azules. Y ellos están encargados de limpiar todo el lugar y rescatar efectivamente estos restos. Y cuando hablamos de limpiar, me decía, pueden hasta, las vías de ustedes pueden correr peligro, pero la unidad de la CIA
hay una unidad de la CIA que nos decía que se llamaba los Boinas Azules, que eran los encargados de justamente hacer esta avanzada. Y esto lo dijo el año 97. Y ahora cuando empiezo a ver todo el tema de la CIA, me hizo sentido. Obviamente le dije al señor Steve Wilson, muchas gracias por la buena onda, está todo muy, muy simpático, pero mejor dejemos esto hasta acá nomás. No sé cómo que hubiese incurrido si hubiesen llegado a Chile, etcétera, etcétera. Pero ya nos informó de esta unidad de la CIA, Boinas Azules, que eran los que estaban en la avanzada para ir a rescatar los restos de ovnis y que tenían como misión encubrir también la situación, implicando que si se llevaban vidas entre medio lo iban a hacer igual. Claro, esto para muchos no es una novedad, se viene rumoreando hace muchos años. Sin embargo, ahora es lanzado como una manera de presionar para que se apruebe la enmienda Schumer. A eso ya vamos a llegar, pero ¿cómo es que sabemos que Lockheed Martin tiene restos de objetos de procedencia no humana? Bueno, resulta que David Grush, el informante que habló el 26 de julio frente al Congreso, lo confirmó la semana pasada. Mirá. So Lockheed Martin wanted to divest itself. Así que Lockheed Martin quería deshacerse de este material en una instalación específica que yo conozco y de la que informé al inspector general. Le di la calle, la dirección, todo eso. Y la idea era desarrollar una contramedida para este tema. El programa interno más seguro y más serio posible. El contratista y el otro comprador del gobierno, que resultó siendo la Agencia Central de Inteligencia. Y estamos hablando de ese material específico de Lockheed. Y esto venía de una nave que habían recuperado en los años 50, de la que habían extraído algunos pequeños pedazos de una sección de lo que parecía ser un pasillo. Así que iban a realizar una transferencia de tecnología allí, y los 21 o 22 millones de dólares en realidad eran para que Bigelow Aerospace construya unas instalaciones en Las Vegas y lleve equipos para analizar estos materiales. He visto las diapositivas de las reuniones del equipo, he visto el papeleo, he seguido el rastro de todo el papeleo. He visto todo esto y estuve hablando con las personas involucradas. E incluso el que fue el director del programa, Lekavsky, hizo una desclasificación en su libro Los Skinwalkers del Pentágono. Entre las páginas 152 y 153. Y de hecho siguió hablando hace un par de semanas, creo que fue en el podcast Weaponized de Jeremy Corbell y George Knapp. Y allí explicó que sí, teníamos una nave completa, le hicimos un agujero y ganamos acceso. Y él pasó por el mismo proceso de seguridad que yo pasé, así que Lekavsky está diciendo sin lugar a dudas que él está personalmente consciente de que existen vehículos no humanos intactos. No conozco a James Lekavsky, pero lo aliento a ser un testigo real. En este corte, David Grush hizo referencia al podcast Weaponized de George Knapp y Jeremy Corbell. Allí Lekavsky efectivamente confirmó lo del OVNI. ¿Tiene permiso oficial para decirnos que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder una nave de origen desconocido y que han sido capaces de acceder al interior? ¿Es eso correcto? La redacción que has leído es correcta, pero estás yendo más allá de la redacción. No, estoy preguntándote si esa reunión sucedió y si es verdad. Sí, es verdad. Entonces, nos has dicho, porque se te permitió decirlo, que nuestro gobierno tiene un ovni en su posesión y que ha sido capaz de ingresar en él, ¿correcto? Sí. Mira, vamos a decirlo muy en claro, lo más probable es que la CIA y Lockheed Martin vengan trabajando hace muchos años y haciendo negocios hace muchos años con artefactos, con tecnología extraterrestre, tecnología llegada de otro lugar. Y tanto es así que si le hacemos caso a Osvaldo, que dice que estuvo en la recuperación de un objeto volador no identificado estrellado en La Pampa, bueno, según su relato podríamos confirmarlo. Él desde el principio dice que allí había gente hablando inglés y que pertenecían a alguna agencia de inteligencia. Fíjate. ¿Qué es lo que usted ve cuando llega? Una limusine. Sin rueda, ¿no? Sin el habitáculo de la rueda. Se entiende eso, ¿no? Sí. No tenía ni rueda, ni tubo de escape, ni tomas de aire, ni nada por el estilo. Yo soy fanático, aunque no puedo comprarlo, del Land Rover, y este tiene todos remaches
como la antigua aviación que fabricaban los ingleses, los bombarderos. Bueno, todos los remaches puestos. Este no tenía nada, ni la más mínima pizquita de nada. Era el formato como si fuera un juguetito de un nene. Era. ¿Qué tamaño tendría? Y unos 7 metros más o menos, 7 metros, o 8 puede ser también. Pero esa, y tenía 3 metros de ancho y 3 metros de alto. No era cuadrado trunco, era redondo y con esa terminación. Y para atrás, sí, para atrás el corte era trunco. La gente que fue ahí con determinados aparatos a ver si la podían abrir, y eran Yanquilandia y todos hablaban en inglés, ellos trataban de alguna manera de buscar algún dispositivo que tenga electricidad o algo para abrir, o por lo menos, ¿cómo se dice? Que tuviera algún aparato eléctrico, algo o magnético que lo abriera, y no pudieron. Es más, una de las personas que andaba con un mameluco plateado, porque primero fue otro mono ahí que andaba con un aparatito cuadrado grande, así que parecía una luz transpiradora, y andaba bip, 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 no tenía radiación. Y después sí, fue otro ahí a putear en inglés y decía, qué sé yo, esto no tiene aquello, no tiene allá, no tiene acá. ¿Me explico? Sí. Y uno dijo en inglés perfectamente, espero que estos negros no se enteren de esto, porque hablaban con total desprecio hacia nuestra persona. Sí, les molestaba que vos miraras, les molestaba. ¿Te das cuenta en la cara nomás? Los miraba y te dabas cuenta de que los jodía. Porque vos preguntabas, le podías hacer una pregunta tan decente como la que me estás haciendo ahora a mí, tan civilizada, claro. Y sabés cómo saltaban, claro, no. Después trataron de subirlo a un camión para moverlo, no. Trajeron un carretón que tenía como 6 o 7 ejes u 8, lo metieron arriba de las planchas. Con eso lo subieron con 2 cables gruesos así de 40 milímetros. Con eso sí, le pusieron un chinguillo, lo empezaron a tirar. Cuando esa cosa subió arriba de las 2 tablas anchas que había en las 2 rampas, corrió, se movió. Lo volvieron a tapar con la lona, como estaba tapado, lo volvieron a tapar con la lona y se lo llevaron. Hasta acá llegó mi información. Regresando a David Grush, la semana pasada contó otra vez la historia del ovni caído en Magenta, en Italia, en el año 1933. Si querés ver el resumen de la entrevista de David Grush en el programa de Joe Rogan, en el podcast, bueno, te lo dejo aquí debajo porque lo estrenamos el sábado pasado también aquí en la Señal Light. Andá y míralo porque doblamos al español una buena parte de la entrevista. Siguiendo con el ovni de Magenta, en 1944 la misma agrupación de inteligencia que iba a terminar fundando la CIA en el año 1947 se llevó de Italia un ovni con forma de platillo volador. Así que en el año 33 fue el primero documentado. Ese es el primero del que puedo hablar, sí. ¿Hay algo que sea anterior a eso? Podrías decir eso, sí. Así que el del 33 fue en Italia. Sí, en Magenta. No soy bueno en geografía, pero creo que eso es en el noreste de Italia. ¿Y cuál es la historia detrás de esto? Bueno, básicamente esto lucía como un accidente. La forma original era prácticamente la de una nave con forma lenticular. Eran como 2 platos de la cena, pero unidos por los bordes, y luego tenía como una burbuja en la parte superior. Como el clásico platillo volador. Clásico, sí, como ese. Pero parece que cuando golpeó, los bordes se rompieron, así que se convirtió en una cosa con forma de campana o de bellota. Y no había nada adentro, era simplemente un tipo de artefacto. No había restos biológicos, si quieres. Y es bastante divertido porque los italianos estaban tan confundidos que de hecho llamaron a los alemanes y les preguntaron, ¿esta es una de sus armas maravillosas de las Wunderwaffen? Porque se preguntaban, ¿qué demonios se ha estrellado allí al norte de Italia? Y toda esta es información disponible públicamente porque investigadores italianos encontraron todos estos documentos originales que habían estado guardados por años. Y el tema es que Mussolini les pidió a los alemanes que se acerquen y los alemanes dijeron, eso no es nuestro, pero vamos a revisarlo juntos.
Así que esa es quizás una razón terciaria por la cual Italia y Alemania unieron sus poderes. No creo que esa sea la única razón, pero creo que los italianos y los alemanes estaban muy intrigados por lo que encontraron desde la perspectiva de este artefacto. Hubo al menos cierta colaboración científica y militar durante la guerra. No estoy seguro de los detalles, pero conozco a personas que conocen ese evento específico y que todavía son oficiales de inteligencia dentro de algunos programas. Pero ¿hubo testigos del accidente o algún tipo de entendimiento de lo que estaba sucediendo, lo que se había estrellado? Sí, olvidé específicamente quién lo encontró, pero creo que eran policías locales o granjeros locales. No quiero decir cualquier cosa. Supongo que los investigadores italianos deben tener algunos testigos que pueden narrar oralmente que su bisabuelo encontró esto o algo así, pero no lo recuerdo. ¿Y cuál era el tamaño de este vehículo? Probablemente medía unos 3 metros por 6 metros. No era algo masivo, pero sí grande. ¿Y qué es lo que sucedió con ese vehículo? Supimos que estuvo almacenado en una locación en particular y tras esto los militares llegaron y lo tomamos. Eso fue sobre el final de la guerra. Sucedió entre 1944 y 45 porque, como dije, el Papa Pío XII le dejó saber a la FDR que eso estaba allí. ¿Pero por qué está implicado el Papa? ¿Porque es Italia? Bueno, interesante porque hay toda una historia de inteligencia previa a la Segunda Guerra Mundial. Digo, dinero sucio, el Vaticano, el Papa, la mafia italiana y algunos muchachos que trabajaban en el campo hicieron una recopilación informal de inteligencia para los Estados Unidos. Probablemente haya algunos libros que ustedes puedan leer sobre esto porque es realmente interesante. Ahora, toda esta recopilación de inteligencia no se formalizó realmente hasta que la Oficina de Servicios Estratégicos se convirtió en la CIA en el año 1947. Paul Mellon y todos estos otros tipos adinerados de estas viejas familias básicamente crearon la CIA. Así que esa sea probablemente la razón. Y otra vez la CIA metida cortando el bacalao con respecto a los ovnis, en este caso desde los primeros tiempos de la recuperación de artefactos no humanos. La combinación en aquella época era explosiva: la CIA, el Vaticano, la mafia italiana y un objeto de tecnología desconocida aparentemente muy valioso que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, quería en sus laboratorios. Ahora, regresando al tema de los laboratorios, hace un rato lo veíamos a David Grush que decía que esos $22 millones que se invirtieron en el proyecto NEEDS dentro del rancho Skinwalker estaban en realidad dedicados a construir unos laboratorios subterráneos bajo Las Vegas. Esta misma semana algunas personas han salido a decir que esto no es real. Sin embargo, el mismo Robert Bigelow hace un par de años en una entrevista lo reconoció. Si es que vimos algunas cosas en fotos, algunas cosas en persona, pero no quieres hablar de ciertas cosas en caso de que sucedan en el futuro. Porque quién sabe qué podría pasar en términos de una fusión de intersecciones que podrían ocurrir. La maquinaria realmente existe, ¿Sabes? Pero el problema ha sido la inhabilidad de realizar ingeniería inversa. Así que teníamos muchos patitos en fila y habíamos comprado instalaciones y gastamos muchos millones de dólares comprando esos edificios. Y yo llevé adelante un gran programa para realizar una construcción importante en esta propiedad, además de lo que ya tenemos aquí. Y eso iba a ser bastante divertido y genial. De hecho, lo que íbamos a utilizar para que no tuviéramos nada que sobresaliera mucho de la superficie eran sistemas de soporte vital que se utilizan en el espacio, porque allí no tienes una puerta que puedas abrir o una ventana por la que puedas salir, así que sobrevives según un pequeño ecosistema. Los sistemas de apoyo de vida, el control ambiental, todo lo que creas dentro de las estaciones espaciales. Así que iba a implementar esas cosas en las instalaciones para hacerlas subterráneas, lo que iba a ser substancial, así que fue bastante divertido hacer eso.
Lo que es real e indiscutible es que todo esto golpea de lleno en el tema de la enmienda Schumer. Una enmienda es un agregado que se le hace a una ley para que pase algo en particular. En este caso, la enmienda Schumer afecta a la ley de defensa y, que quede en claro, confirma la existencia de restos de procedencia no humana y pide que se desclasifiquen. La enmienda de esta ley no pregunta si de casualidad tienen restos de tecnología no humana o biológicos no humanos por allí perdidos. No, lo da como un hecho. Esto, según unos cuantos abogados norteamericanos, es una confirmación de que es real. O sea, toda esta movida legislativa parece que ya confirmó esa existencia hace meses. El lado malo es que yo estoy grabando esto el miércoles 29 de noviembre del año 2023 y uno de los grandes actores de toda esta cuestión de la enmienda Schumer me acaba de mandar un correo electrónico en el que dice que las cosas no están tan bien. Sí, lo que me dice esta fuente es que básicamente la enmienda Schumer está muerta, que no va para ningún lado, que la han bloqueado. Ahora, ¿esto quiere decir que se acaba la desclasificación? Ni por casualidad. Primero que nada, la enmienda de Schumer puede ser aprobada en enero, febrero, marzo, abril. Básicamente pueden pasarla en cualquier momento. Ahora, eso no es lo único, porque hay un problema con esta enmienda, y es que está basada, atención con esto, en la enmienda para la desclasificación del material relacionado con el atentado al presidente Kennedy. O sea, como ya vimos, eso puede llevar hasta 25 años más para que termine de desclasificarse y técnicamente pasaría lo mismo con el tema OVNI, así que ¿conviene o no conviene que pase esta ley Schumer? Bueno, resulta que existe otra enmienda y es la del señor que estás viendo ahora, Tim Burchett. Es una que le da un plazo muy específico de 180 días a los que tienen los elementos de origen no humano para entregarlos, y esa misma podría estar siendo aprobada en los próximos días. Así que si esto pasa, pronto vamos a estar viendo resultados. En contra, la enmienda de Tim Burchett no es tan dura porque no pide que todo se haga público. Dicho esto, veremos qué pasa. Hay varias opciones. Hay bandos armados tanto del lado de los que quieren la desclasificación como de aquellos que no la quieren, y es bastante difícil encontrar quiénes son los más efectivos a la hora de presentar toda esta información al público. Al menos Tim Burchett ha dicho muchas veces públicamente que él quiere toda la información para que sea de dominio público. Justamente hablando de Tim Burchett, de su enmienda y del grupo de legisladores que han intentado desclasificar el tema OVNI UAP en los Estados Unidos, este jueves se realizó una conferencia de prensa en la que pidieron la desclasificación total del tema de los OVNIs y que el gobierno de los Estados Unidos, y más específicamente el Pentágono y la comunidad de inteligencia, dejen de mentir al respecto. The truth is out there. Redondeando este video y yendo otra vez al principio con la CIA y su relación con los ovnis, les preguntaron justamente qué piensan de este artículo del Daily Mail y de las implicaciones que tiene. Fíjate. I believe that the recalcitrants from the CIA. Yo creo que los recalcitrantes de la CIA y de la comunidad de inteligencia pueden estar animados por parte del encubrimiento que hemos visto hasta este momento. Espero que eso no sea verdad, pero me preocupa que así sea. Y es por eso que la enmienda de Burchett nos provee de un faro no solo para acceder a las autoridades del Departamento de Defensa y a las actividades de los programas del Departamento de Defensa, sino que también nos permite profundizar en lo que tiene la CIA y lo que ha hecho con los UAP. With UAPs. Pero tienen que preguntarse, porque desde 1947 básicamente nos han dicho que esto no existe. Pero ahora nos encontramos con que están gastando millones de dólares, con que la NASA tiene informes al respecto, que la CIA tiene ahora informes al respecto, pero el Pentágono sigue diciéndonos que no existen. Así que, nuevamente, estamos gastando una enorme cantidad de dinero para decirle a la gente que investigue algo que no existe. Usted está haciendo la pregunta correcta, porque aquí otra vez tenemos lo que no tiene sentido lógico. Si todo esto es una tontería, entonces, ¿por qué estamos viendo a diferentes áreas del gobierno que tienen un constante flujo de informantes saliendo de ellas y que dicen cosas creíbles? ¿Por qué nosotros como legisladores estamos siendo bloqueados? ¿Por qué parece que justo cuando estamos haciendo algunos progresos, de pronto los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura salen para hablar
hablar con el personal o los legisladores, haciendo que de repente ya no estén a bordo del tema con la desclasificación. Y eso hace que parezca que hay una razón sustancial por la que no lo hacen. No es que tan solo puede ser que sea uno de nuestros nuevos juguetes, no. Y esa es la razón por la que pienso que este grupo está presionando tan fuerte. Fíjate, de pronto una oficina bastante secreta de la CIA quedó expuesta, no solamente en sus actividades respecto a objetos voladores no identificados en la recuperación, sino a las otras actividades que realiza, como por ejemplo recuperar armamento nuclear o plutonio enriquecido en lugares hostiles, al menos para los Estados Unidos. Esto es una alerta para el resto de los países que no están alineados con ellos. Así que geopolíticamente y a nivel de inteligencia es un tema y es un mensaje. Esta nota sobre todo es un mensaje interno. Miren, este mensaje dice, miren muchachos, tenemos con qué hacer daño. No traben la desclasificación. Y esto es algo que se viene también rumoreando en sitios como Politico.com, The Debrief. Atención, ¿puede ser que haya una versión dañina de la desclasificación? Sí, una versión dañina sería la que ponga en evidencia los recursos de inteligencia de cualquier potencia frente a sus adversarios. En este caso es Estados Unidos, pero podría ser China, Rusia, Alemania, Francia, la que a vos se te ocurra. Eso sería una desclasificación dañina y es también parte de lo que no quieren. Así que vamos a prestar atención, el mensaje está enviado, lo hemos visto esta semana y ahora tenemos que comprender la respuesta. Familia señalera, lo único que nos falta es, sí, un poquito de paciencia, pero 2024, si me dejan adivinar, probablemente sea el año en el que nos digan, ok, están aquí. Y yo estoy aquí deseándote un buen sábado y cerrando este video de la señal light. Si quieres saber más sobre esto, el martes hablamos en directo con Andrea Pérez Simondini, con Pablo Álvarez y con Fortu en La Señal, en una emisión central en la que desmenuzamos mucho de este material, pero mucho más profundamente. Así que te lo dejo por acá y anda a verlo porque está súper jugoso el programa. Y sí, si querés apoyarnos un poco, suscríbete al canal, que estamos buscando los 60.000 suscriptores. Deja un buen like, que luego YouTube te recomienda este canal con otros videos que tenemos de más de 1.300 sobre este tema. Y sí, compartí con tus amigos, que nos viene muy pero muy bien. Un súper gracias, por allí abajo está el botón, no me voy a enojar si lo dejas, de hecho es muy pero muy motivacional. Nada, mi nombre es Fernando Silva Hildebrand, espero que tengas un hermoso domingo, un hermoso comienzo de semana y sí, agárrense fuerte porque de todos modos el fin de año se viene con todo. Larga vida y prosperidad, nos vemos en la próxima. The truth is out there.